Este examen evalúa la función integral del sistema nervioso y como primera instancia en la observación se valora el estado mental, postura y marcha. El estado mental comprende los cambios en el comportamiento. Está regulado por la formación reticular, que es un grupo neuronal en el tronco encefálico. Recibe vías aferentes sensitivas de la médula espinal hacia el córtex cerebral. En las observaciones de la marcha, el animal debe caminar en superficies que le proporcionen la fuerza y captación adecuadas, como es el caso del pasto y el suelo liso. Además, debemos dirigirlo hacia adelante, hacia atrás, volteando y hacia los lados. En la postura debemos realizar las observaciones en estación. Es importante observar las irregularidades de la cabeza, tronco y extremidades que pueden advertir de lesiones nerviosas. Es importante observar cómo se desenvuelve en superficies diferentes, como en bajada y subida o elevadas. Con ello podemos identificar las irregularidades de cadera, columna y extremidades, si presenta dolencias o definitivamente no puede hacer estos movimientos. La palpación es importante para los diagnósticos neurológicos. Se debe realizar palpación de piel, esqueleto y músculos para detectar irregularidades óseas, articulares, evaluar tamaño, fuerza y forma de los músculos. En este caso se realizó de manera caudocraneal, pero también puede realizarse de manera craneocaudal. Las reacciones postulares son respuestas y reflejos para valorar la propiocepción en donde se relacionan los sistemas sensitivo y motor. Indican lesiones nerviosas que no condicionan afectaciones en los movimientos del canino. Funcionan como un examen musculoesquelético y neurológico. La propiocepción o kinestesia es la capacidad del cuerpo para reconocer las posiciones normales. Se determina variando la posición normal de las extremidades y el animal debe recuperar la posición inicial. Se evalúan las vías aferentes sensitivas, vías propioceptivas ascendentes y vías motoras descendentes de las extremidades. Esta prueba se ejecuta de manera que el peso del canino se pose sobre las extremidades anteriores y el animal debe demostrar que puede caminar de esta manera. Se evalúan vías aferentes sensitivas, vías propioceptivas ascendentes y vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. De esta manera se ven irregularidades leves al hacer que el animal camine sin ver, con el peso en las extremidades anteriores. Esta prueba consiste en posar el peso del cuerpo del animal en una sola extremidad. Debe realizarse con todas las extremidades. Se evalúa el salto con la pata que tiene apoyada en el suelo. También se evalúan las vías aferentes sensitivas, vías propioceptivas ascendentes y vías motoras descendentes de todas las extremidades. Para esta prueba, las extremidades posteriores del canino deben extenderse antes de tocar el piso y debe caminar de forma caudal para ubicarse adecuadamente. De esta manera, evaluamos aferencias propioceptivas ascendentes, el sistema vestibular y vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. Esta prueba se basa en posar el peso del cuerpo del animal en las extremidades de un lado y lo hacemos caminar con ellas hacia el mismo lado de estas. Son necesarias para identificar lesiones unilaterales, para casos de irregularidades en un solo lado. En estas pruebas se observa la reacción ante obstáculos. Las extremidades anteriores establecen contacto con el obstáculo. De esta manera aquí se realiza sin la vista. Con esta prueba se evalúan las vías aferentes, sensitivas ascendentes y vías motoras ascendentes de las extremidades anteriores, además de las vías ópticas. Los reflejos espinales evalúan la integridad del arco reflejo, es decir, sus componentes, la neurona sensitiva, neurona motora inferior e interneurona. Asimismo, el arco reflejo está modulado por vías motoras descendentes que se originan en las motoras superiores que se encuentran en el encéfalo. Este reflejo se da en las extremidades anteriores y se genera golpeando al músculo, cuya función es extender y fijar al carpo y colaborar en la flexión. Este reflejo se da al golpear o estimular los tendones de los músculos braquial y bíceps braquial. Su función es flexor del codo y extensor y fijador del hombro. Este reflejo se da al golpear el tendón del músculo tríceps braquial y debajo del codo. Fija y extiende el codo y colabora con la flexión del hombro.
Este reflejo se obtiene pellizcando entre la membrana interdigital de las extremidades anteriores, genera la flexión de la pata y si presenta dolor indica la integridad de la médula espinal en el segmento C6 a T1 y de los nervios musculocutáneo, axilar, mediano, ulnar y radial. Asimismo, esto se da pellizcando las falanges de las extremidades posteriores y esto refleja integridad de la médula espinal en el segmento L3 y S3 y del nervio ciático. Este reflejo se genera al estimular la zona del perineo y lo que se espera es la contracción del esfínter anal externo y flexión de la cola. Si esta no aparece, indica la lesión crónica de una neurona motora superior y es el mejor indicador de la correcta funcionalidad de las raíces sacras. También puede evaluarse mediante palpación rectal. Son 12 pares de nervios que surgen del cerebro y el tronco encefálico. Se distribuyen en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Cumplen funciones diferentes. El nervio óptico activa la vía sensitiva del sentido de la vista y reflejos pupilares. Se evalúa mediante el seguimiento de un objeto. Este reflejo se da por la aplicación de luz en el ojo para observar la contracción de las pupilas. Hace parte de la función del sistema nervioso parasimpático que controla la entrada de la luz al interior del ojo. Este nervio se desenvuelve en dos vías, la primera la sensitiva que recoge la sensibilidad facial y la segunda la motora que se encarga de la inervación de la masticación. Se evalúa estimulando la mucosa nasal. La respuesta a la amenaza permite evaluar el nervio óptico y el nervio facial. Estas son otras formas de evaluar estos nervios. La palpación de músculos faciales para ver su tamaño estimulado por el nervio trigémino. Es el movimiento de adaptación de los globos oculares cuando gira la cabeza. Se rige por los nervios oculomotor, troclear y abducens. El nervio facial tiene vías motoras que inervan los músculos faciales y vías parasimpáticas que inervan glándulas salivales y lagrimales. Aquí se evalúa la fuerza de los músculos de la cara. Los nervios glosofaríngeo y vago inervan la faringe y la laringe. Además, también se estimula la deglución. Aquí observamos la simetría de los labios. El nervio auditivo tiene dos ramas, una que controla el equilibrio y otra la audición. Aquí observamos la estimulación de terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios, esperando su contracción por el nervio facial. La palpación de sensibilidad disminuida o aumentada la evaluamos realizando presión en las apófisis espinosas o transversas de las vértebras lumbares o torácicas. Se mantiene la otra mano en el abdomen para determinar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales son difíciles de estimular y por ello es indispensable flexionar el cuello hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Este reflejo se estimula a partir de las ramas sensitivas de los nervios espinales, desde el lumbar medio hacia el cráneo hasta la región interescapular. Los estímulos suben por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral, que provoca la contracción del músculo cutáneo del tronco.